Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo voy a hacer una introducción pequeña. Dice, la Cátedra Biblioteca, Archivo y Ciudad ha sido un faro que ilumina el camino hacia el diálogo ciudadano, un espacio donde las ideas se entrelazan como raíces que nutren el conocimiento colectivo. Este encuentro busca establecer conversaciones profundas en torno al quehacer, las tendencias y las apuestas de la institucionalidad en relación con la sociedad de la información y el conocimiento. Su primera versión se llevó a cabo en el 2016 gracias a la alianza entre la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. La cátedra se reactiva como una posibilidad de encuentro en torno a temas vinculados con las bibliotecas, los archivos y la ciudad. Es convocada por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, la Escuela Interamericana de Bibliotecología y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. En su versión 2025 se abrirán 5 conversatorios en diferentes eventos de la ciudad. Estos espacios buscan reflexionar sobre los proyectos estratégicos incluidos en la postulación Medellín como capital mundial del libro, que se realizará en 2025 y se asumirá en el 2027. El objetivo es abrir una conversación pública y académica con diversos expertos y expertas para fortalecer las líneas y proyectos estratégicos de la postulación, así como visibilizar experiencias significativas en este ámbito. Iniciamos entonces hoy con la primera cátedra y esta tiene como nombre una lectura común en las infancias. Desde este lugar entonces invitamos a María Emilia López, que viene desde Argentina, que es especialista en educación temprana y literatura infantil, activista cultural. Ha desarrollado un amplio campo de trabajo e investigación en torno a la lectura y la escritura de la primera infancia. Ha asesorado programas de política pública dedicados a la primera infancia en México, Brasil y Colombia. Es escritora y editora de libros para niños, autora de obras como Un pájaro de aire, La formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera infancia, de lugar en 2018, y Un mundo abierto, cultura y primera infancia de CELAC. Actualmente es directora de Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la UBA, donde coordina el programa de escritura para docentes, Escribir las prácticas es construir mundos, y del programa de investigación y formación docente continua. En el 2014 recibió el premio Pregonero por su trabajo con la lectura y la experiencia de biblioteca en la primera infancia. También nos acompaña Marcela Giral, de Colombia. Ella es bibliotecóloga y escritora de literatura infantil y juvenil, así como de periodismo literario. Nació en Yolombó, Antioquia, es graduada de bibliotecología de la Universidad de Antioquia, magíster en educación superior en salud por la misma universidad y máster en promoción de lectura y literatura infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y entre sus logros destacamos: ganadora del Premio Nacional Barco de Vapor 2015 con su novela Se resfrían los sapos, ganadora de la beca para la creación artística y cultural de la Alcaldía de Medellín 2012 con el libro de cuentos Mira lo que trajo el mar, ganadora de la beca para la creación artística y cultural en literatura infantil 2018 con la novela A mediodía llovían pájaros, y ganadora del estímulo a la creación de periodismo narrativo 2021 con las mensajeras del Ruiseñor. Además es autora de obras como Este legado de alas, Relato de las primeras médicas antioqueñas 2022 y Viento llegó tarde 2022. Y en 2024 ganó el estímulo literario de literatura juvenil con la novela Los silenciarios. Bueno, los acompaño entonces yo como moderadora. Yo soy Yolanda Astrid Pino Rúa, soy mamá, escritora de literatura infantil y educadora. Soy docente investigadora en CINDE, trabajadora social, magíster en educación y candidata a doctora en ciencias sociales, niñez y juventud, autora de varios libros de educación de literatura infantil. Y bueno, estoy aquí muy feliz de compartir con estas dos mujeres y escritoras maravillosas. Vamos a empezar entonces conversando sobre por qué es necesario que los libros lleguen en la primera infancia y no en otro momento de la vida. A ver, por aquí. Buenas tardes, gracias por estar aquí este sábado tan frío en este festival. Los invito a que se sienten para que conversen con nosotros de esta propuesta que se está gestando en la ciudad. ¿Por qué los libros en la primera infancia? No sé si escucharon un poco en la biografía. Yo hace cerca de 10 años trabajo en la Facultad de Medicina
y trabajo de cerca todo, digamos, un acompañamiento a los médicos pediatras, algunos proyectos de biblioterapia, y por eso lo digo es porque voy a responder un poquito desde ese lugar para luego meterme pues como en otros enfoques que tal vez se puedan desarrollar en esta conversación. Y es que quienes son aquí mamás o quienes o papás o trabajan con primera infancia, promotores de lectura, pues sabremos que la niñez es lo más importante. O sea, el desarrollo neuronal se da precisamente en el periodo embrionario y se hace hasta, o se desarrolla un poco más de la época preescolar. Y es ahí cuando el cerebro crece más rápidamente y se hacen las conexiones neuronales y se descartan otras si el niño no las ocupa, no las usa. Por eso es tan importante cuando se habla de infancia, de que ellos tengan un buen alimento. ¿Sí? Un niño que no es bien alimentado tiene un montón de problemas de aprendizaje y crecimiento, lo mismo si no duerme bien, lo mismo si no tiene afecto, lo mismo si no tiene una casa que lo cobije de estos climas. Porque todo eso hace que estas conexiones neuronales o este desarrollo del cerebro se vayan, digamos, quedando o digamos, se puedan fortalecer. Y la lectura, cuando llega desde chiquitos, que hay programas que ahorita también hablaremos con más detalle, que se hace incluso cuando las mamás están con sus bebés en la barriguita, pues permiten eso que también logra el alimento, el abrigo, el afecto, que es importante. Porque cuando se lee desde pequeños, que habrán lecturas de lecturas, por supuesto, porque hay cierta evolución, está todo el tema del pensamiento concreto, luego el desarrollo del pensamiento abstracto, todo eso se logra cuando hay lectura en la casa, cuando los papás, las mamás, los abuelos o quienes están a cargo de los niños y niñas, pues entonces eso va a fortalecer esas conexiones neuronales. Se habla incluso que la lectura es de las pocas actividades más completas que hacen que el cerebro funcione en todo, que se trabaja atención, trabaja memoria, se desarrolla el lenguaje, bueno, y otras cosas que vamos a ir nombrando aquí para no tomarme toda la palabra, pero creo que desde ahí es importante. O sea, los niños aprenden a nombrar el mundo, aprenden a ir haciendo esas conexiones de ese lugar que empiezan a ocupar. A tener palabras para contar lo que acontece a su alrededor. María Emilia. Bueno, primero muchísimas gracias por esta invitación y por el lugar que tienen los bebés y la primera infancia en este seminario, el seminario que acaba de terminar con las compañeras de Ratón de Biblioteca y en el festival en general. O sea, yo estoy hablando de bebés hace 2 días, casi 3, y hay mucho discurso sobre los bebés. Eso ya es muy emocionante. Y yo tal vez empezaría como dándole vuelta a la pregunta, ¿por qué los libros con los bebés? Y diría, ¿por qué no los libros con los bebés? ¿No? Yo creo que la sorpresa que todavía nos produce el encuentro de los bebés con los libros tiene que ver con que estamos muy impregnados de una historia escolar con la lectura, ¿no? Para nosotros, en general, para todas las personas o para la mayoría de las personas, leer es algo asociado a la escuela. Entonces, leer libros es algo asociado a saber leer y escribir convencionalmente. Esto históricamente ha sido así. Pero como también narraba la compañera, desde hace muchos años sabemos desde distintos aspectos, desde el aspecto biológico, desde el aspecto cultural, desde el aspecto psicológico, que los bebés son seres absolutamente preparados para ese encuentro, tanto con la verbalización, con la narrativa y con la construcción de sentido, como con la capacidad visual de percibir el mundo y de nombrar el mundo. O sea, esa capacidad está. Y también está la evidencia de que si no aparecen adultos que de alguna manera narren, jueguen con el lenguaje, pongan palabritas, esa capacidad se desarrolla más lentamente, no se desarrolla lo suficiente, ¿no? Entonces, la presencia del libro complementando esa oralidad más espontánea entre adulto y bebé viene a enriquecer un mundo cultural al que los bebés tienen todo el derecho a pertenecer, ¿no? Por eso daría vuelta a la pregunta, ¿por qué no con los bebés los libros? Hay algunos autores, aquí tenemos por ejemplo Yolanda Reyes que dice
ese contacto con los libros, pero que ese contacto con los libros implica con todos los sentidos, ¿cierto? O sea, poder acercarse no solamente a la historia que está en el papel, sino también a las historias que nos habitan, esos primeros contactos a partir de esas historias que no tienen páginas, diría Yolanda Reyes, y que frente a lo que ustedes están diciendo, pues aparece con mucha potencia la importancia en el desarrollo del bebé, en todo lo neuronal y también pues como en esa potencia de la socialización y el aprendizaje. Tenemos entonces, frente a esto que estamos conversando, implicará pensarnos también qué implica o qué significa que el libro aparezca desde el nacimiento. Eso yo creo que ya un poquito lo fuimos contestando, y no como en otro momento de la vida. No sé si María Emilia quieres como complementar esta pregunta última o esta respuesta última, y es, tú decías, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero ¿qué implica un libro desde el nacimiento? ¿Cierto? ¿Qué será un libro desde el nacimiento? Bueno, creo que un libro desde el nacimiento es como comenzar con una alta nutrición desde el primer momento del camino, pero también un libro desde el nacimiento implica la presencia de una mamá, un papá, un mediador que tiene que aprender a leer ese libro y que en el ejercicio de leerle a su bebé ese libro está ampliando las posibilidades de vínculo afectivo, la posibilidad de comprender quién es su bebé, cómo reacciona su bebé, qué capacidades tiene su bebé. Entonces, el que gana no es solo el bebé, es también el adulto, la mamá, el papá, que se nutre de nuevos modos de relación con su hijo. Decía en una de estas intervenciones de estos días, no es tan fácil jugar con un bebé, no es tan fácil hablar con un bebé. ¿Por qué voy a creer que el bebé entiende lo que le digo si no me responde con las palabras convencionales, ¿no? Entonces, el libro es una forma de fortalecimiento del adulto en esa capacidad maternante, en esa capacidad de sostén del bebé. Y bueno, podría contar muchos ejemplos de situaciones en las que vemos la transformación de una mamá o de un papá cuando aparece el libro en escena como un objeto de juego y de interacción. Yo quiero pensar siempre que el libro es un juguete, ¿no? Y pensar el libro como juguete rompe la idea muchas veces que traemos de la escuela del libro como un objeto sagrado. Entonces el libro no se raya, hay que cuidarlo en extremo, pero si uno está pensando en niños muy pequeños, la manera de explorar el mundo es física, sensorial, entonces van a morder, van a chupetear, van a tironear del libro. Eso hace que el libro sea un juguete, y también es un juguete por lo que hay adentro. Adentro hay ficción, historias, algo muy parecido a lo que ellos hacen cuando inventan juegos con los juguetes. Creo eso, el libro amplía el mundo de los juguetes, amplía el mundo de la capacidad del adulto para interactuar con el bebé, y además ese juguete es un juguete bien particular, que al principio se puede jugar de cualquier manera, jalarlo, sentarse arriba del libro y arrastrarse por ahí, mordisquearlo, pero si el mediador adulto está dispuesto a leerle al bebé, rápidamente el bebé aprende que ese es un juguete distinto. Por ejemplo, que ese juguete tiene adentro una historia, que esa historia es siempre la misma, ¿sí? Y esto es súper importante. El libro conserva lo que está dentro para siempre. Y para los niños muy pequeñitos hay un gran trabajo psicológico que están haciendo en ese tiempo de la vida, que es construir un yo, construir la conciencia de continuidad. Todo el tiempo tienen miedo a desaparecer, tienen miedo de que desaparezcan sus figuras de referencia. El libro, que siempre tiene las mismas imágenes y en la misma cronología narrativa, les ayuda a tener seguridad sobre el mundo, les ayuda a tener seguridad sobre sí mismos. Y desde el punto de vista específico del lenguaje, desde el punto de vista específico de la escritura, también aprenden cómo se narra. Aunque sea muy sencillo el libro, ahí hay una estructura narrativa, con palabras, con frases completas, con estructuras del lenguaje que se revelan de manera coherente. Todo eso nos enseña a hablar, nos enseña a escribir, nos enseña a comprender el mundo. Y pensaba recién, yo justo hacía la pregunta, Ibar, sobre Chigüiro, que incluso en esos álbumes sin palabras como Chigüiro, también hay una narrativa, porque aunque no están las palabras, la historia no son cosas sueltas. La historia es una secuencia de acciones que incluso si pensamos en Chigüiro, en cada doble página hay un pequeño anticipo de lo que viene en la siguiente, pero no está explicitado. Entonces, el lector bebé
tiene que entrenarse en la lectura de ese indicio para ver qué sigue, pero a la vez descubre que el libro tiene indicios para saber cómo sigue la historia. Todo eso es un conocimiento muy profundo que no solo ocurre en el campo cognitivo, sino también en el campo específicamente literario y en el campo psicológico, porque le ayuda al bebé a construir esa experiencia de continuidad narrativa. Qué hermoso, muchas gracias. Sí, ya nos contaste un poquito desde tu experiencia, pero no sé si quieres complementar esta de por qué desde el nacimiento. Lo que decía ahorita un poco es eso, el tema de prepararse para, cuando decía alimentarse bien, estar cuidado, tener abrigo, pues tener libros o lectura desde pequeñitos también es una preparación, un poco como estaba contando. La literatura infantil a mí me encanta es porque precisamente es la más universal de todas, o sea, la consume el niño por supuesto, pero también sus papás, ellos son los que también tienen que tener ciertas herramientas para elegir esos textos y qué hacer con esos textos, pero tal vez uno no inicia con textos, cuando uno trabaja o está con recién nacidos, pues tal vez esas historias son desde la oralidad, como se estaban mencionando ahora, que al menos aquí yo siempre he sentido, no sé en Argentina, pero aquí al menos en Medellín se ha perdido bastante el tema de la oralidad en la primera infancia. Las nanas, por ejemplo, quienes les cantan a los bebés, y las nanas no solo son para arrullar, para que se queden dormidos y dejen de llorar, o sea, las nanas también son para calmar un miedo, también son para calmar una enfermedad. Y las primeras canciones incluso se dicen, estaban construidas bajo el ritmo del corazón, porque era lo que ellas escuchaban cuando estaban en el vientre, entonces logra que se calmen. Pero muchas mamás, papás o cuidadores no cantan, al menos cuando nosotros lo recomendamos, dicen, es que canto muy feo. Pero lo feo bonito es una construcción social, o sea, la estética es una construcción social. Los niños no saben si es feo o bonito, saben que es la voz de su adulto importante, que te está arrullando para calmarte esa fiebre, esa gripa o de ese terror que sientes porque está tronando impresionante. ¿Sí? O lo mismo los juegos, luego cuando uno trabaja con ellos el tema del cuerpo o esa pregunta por el entorno, por los animales, por la naturaleza, ¿sí? La lluvia, el sol. Por eso es tan común que uno encuentre en las primeras lecturas todo asociado a eso. La primera pregunta incluso es también por su cuerpo, por ese primer entorno y luego con este primer entorno, ¿qué va a hacer frente al de afuera? Ustedes recordarán muchas canciones y textos que tienen que ver con el cuerpo. ¿Quién se acuerda de algo? Mi carita redondita, tienes ojos y nariz, ¿sí? También una boquita, o este dedito compró un huevito, están pensados precisamente porque es la pregunta por el mundo. O sea, para mí la literatura infantil es la más universal, pero también es la más parecida a la filosofía, porque ellos se están preguntando por la muerte, por la ausencia, por el dolor, por la enfermedad. Entonces es uno de los mejores acompañamientos. Pero también hay qué hace el papá o qué hace la mamá, porque uno pueden tener los libros e irlos a prestar a la biblioteca, como nos contaban ahorita quienes estuvieron en la charla de Ibar, la mamá que fue y prestó Chigüiro y lo devolvió porque no tenía letras. ¿Qué formación tiene esa mamá para saber qué es lectura de imágenes o qué se hace con las nanas o por qué es importante un juego de palmas o por qué ciertas actividades que implican el lenguaje y las historias? Ahí también hay un vacío porque se lo hemos dejado siempre al profesor, siempre hemos dejado, es el profesor el que enseña, es en la escuela donde se aprende a decodificar, pero entonces la pregunta en la casa. Yo creo que desde el nacimiento es fundamental porque se crean esos vínculos de afecto, es precisamente cuando se crean esos lazos más fuertes entre bebés y cuidadores, porque se afianzan un montón de saberes que ellos se van preguntando, o al menos tal vez ni tengan muchas respuestas, se generen más preguntas, y eso es más importante cuando los niños se acercan a las distintas lecturas. Creo que no se sienten tan solos, que ven ahí otros personajes. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en orfanatos, en
en el mismo hospital, en el alma mater, que tenemos además una población muy alta de analfabetismo, pues siempre nos encontramos precisamente cómo se vuelven eso, no solamente disfrute, sino también compañía, porque la literatura infantil, por fortuna, habla ya de todos los temas. Entonces el que es desplazado, el que ha perdido un ser querido, el que tiene una pregunta sobre su sexualidad, o sea, ahí hay un montón de referentes y ellos no se sienten solos, levantan la mano y dicen, a mí me pasa también, como a este que le ocurre en este cuento. Entonces creo que podríamos quedarnos muchísimo más dando respuestas de por qué en el nacimiento. Marta Nussbaum nos dice que la literatura nos ayuda a ampliar nuestro horizonte moral, que nos permite reconocer que a esos otros sujetos les pasan cosas similares a las que nos pasan a nosotros. Que cuando leemos un libro, y sobre todo en la primera infancia o en la infancia, empezamos a encontrar personajes a los que les duelen cosas similares a las que a nosotros nos duelen. Entonces ahí hay unos elementos muy valiosos de los que ustedes nos han dicho: el vínculo, la comprensión del mundo, el no sentirse solos, el sentir que hay otros allá afuera distintos, el reconocimiento de sí, la ampliación del horizonte moral, o sea, todas las posibilidades que las palabras tienen además para conectarnos con algo que ustedes también mencionaban, que estaba muy presente, con la posibilidad también de imaginar, de recrear el mundo desde la imaginación, desde la potencia de la imaginación. Como andamos en esta cátedra pensándonos este asunto de la ciudad, del distrito de Medellín, como un escenario, como un espacio, una capital mundial para el libro, queremos conversar un poco sobre, bueno, y cómo priorizar eso, o qué significa. ¿Por qué pensarse en el distrito de Medellín, o pensar que el distrito de Medellín debe priorizar la democratización del libro en las infancias? ¿Y qué es eso de la democratización del libro? ¿Qué crees, Marcela? Sí, porque es que así ping-pong no, o sea, yo termino y devuelvo. No, si uno piensa en la democratización, es precisamente hacer accesible, ojalá a toda la sociedad, pero al menos a la mayoría de la sociedad en este caso, algo que debería ser de consumo vital. Sobre todo porque si ustedes se fijan y han hecho el recorrido aquí por los stands donde se venden los libros, ¿les parece caro o les parece barato la literatura infantil? Costosa, ¿cierto? Barata. Cara, es costosa, es que hacer estos libros a prueba de babas, a prueba de mordiscos, bueno, y porque también tienen pues otras, o sea, el libro como objeto pues termina siendo muy costoso. ¿Qué mamá de barrios populares, de estratos bajos, va a tener la posibilidad de comprar un libro de 70, 80 o más? ¿Sí? Digamos que una de las posibilidades de democratizar son las bibliotecas, por supuesto, y es una de las recomendaciones que uno siempre hace. Si usted no tiene con qué comprar, pues primero no compre pirata, que eso es fundamental. La mayoría de la gente en este país no sabe lo que significan los derechos de autor, no tienen idea, y no saben que si se van a comprar La Bastilla, un libro pirata que vale 8.000 pesos, al escritor que se demoró un montón de años haciendo ese libro, pues no le va a tocar nada. Y si lo compran original, ¿cuánto le toca? ¿Quién sabe? Si por ejemplo alguien compra un libro de 55.000 pesos, de esos 55, ¿cuánto le toca al escritor? Si vale 50.000 pesos, ¿cuánto le toca al escritor? El 10%, o sea, 5.000 pesos. Y eso, exacto, y si es ilustrado, al ilustrador le toca el otro porcentaje. O sea, imagínense, 5.000 dividido para cada uno de los autores, porque la mayoría de los libros pues tienen la participación de un ilustrador. Así que ahí también aprovecho para el guiño, para que, pues creo que hay un asunto que hay que formar a los ciudadanos en general en relación con derechos de autor, no comprar pirata. Y si no tenés con qué comprar, pues ir a las bibliotecas. Pero qué rico que cada niño en este país o en el mundo tuviera su biblioteca personal en la casa. Ese objeto íntimo, que lo muerda, que lo arañe, que lo babee, pero es su libro. Creo que entonces en ese sentido es un reto gigante para Medellín o para un distrito, para una alcaldía, el hacer un proyecto como el que se pretende, del que estamos hablando hoy, de que cada niño apenas nazca tenga sus primeros libros, porque eso implica, yo creo, que un montón de procesos. ¿Sí? No solamente como que le entreguen a Chigüiro a un montón de niños que nacen en Medellín, sino qué hacer, qué hace esa mamá, qué hace ese papá con ese libro. Tal vez cómo se crea una alianza con las distintas editoriales para que lleguen materiales de calidad.
o les van a entregar los libros de Disney que venden en la calle, generando un montón de estereotipos también estéticos y sociales que traen ciertas editoriales, porque también hay que problematizar eso. ¿Qué se entiende por literatura infantil? ¿Quién produce literatura infantil? Y somos muy dados a comprar cualquier libro que parezca que es para niños por sus ilustraciones, y en realidad a veces ahí no hay calidad literaria, no hay calidad del lenguaje, no hay un buen tratamiento del libro. Porque tenemos una tradición de la escuela, porque tenemos una tradición de que el libro tiene que dejar moraleja, que tiene que dejar enseñanza, y a veces esa es otra problemática de la lectura en el hogar. O sea, los papás y mamás están preparados para qué hacer con esos libros, con la literatura ahí. Entonces, creo que el reto tendría un montón de arandelas: entregar los libros, qué tipo de libros, si se va a hacer una formación, además del proceso prenatal con la mamá de qué hacer y cómo leer en voz alta y demás. O sea, hay un montón de retos gigantes, pero que sería maravilloso que en el mundo cada niño que nazca tuviera sus primeros libros de calidad en la casa. Sería un sueño increíble. A mí me gustaría responder esa pregunta leyendo un pequeño texto. Y les cuento antes de dónde viene este texto. Entre 2011 y 2014, aquí en Colombia, en un proyecto que dependía de la Biblioteca Nacional de Colombia, yo tuve a mi cargo el dictado de 15 seminarios que hicimos en distintas regiones del país, incluso en lugares muy pequeños. La intención era, o sea, el Ministerio de Cultura iba a enviar a todas las bibliotecas públicas del país por primera vez dotaciones de libros para primera infancia, 100 libros aproximadamente por año. Pero ¿qué pasa? Si los libros llegan, pero no hay una mediación con las familias, lo que estaba diciendo recién Marcela, es muy probable que las familias no se acerquen a la biblioteca, porque no estamos acostumbrados a pensar que la biblioteca es para los bebés, o porque una familia que se considera no lectora cree que ese no es un espacio para ellos. Entonces diseñamos estos seminarios que duraban una semana, eran presenciales, en los que trabajábamos muy profundamente con grupos de alrededor de 50 bibliotecarios. Cuando los bibliotecarios volvían a su lugar, empezaban a implementar un pequeño proyecto que habíamos diseñado, que cada uno había diseñado en ese seminario, y nos enviaban bitácoras de lo que iba ocurriendo mensualmente. Entonces yo les voy a leer unas bitácoras de Maritza Castilla, una bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal Adriano Tavera Ortega de Tolima, que comienza a ensayar sus primeros encuentros con madres y bebés. Y en esa bitácora escribe: la segunda mamá con la que hicimos el encuentro de lectura vino con su bebé Mario, que tiene 3 meses de edad. La mamá de Mario tiene 14 años y es madre soltera. Se apoya mucho en su propia madre. A pesar de ser una madre menor de edad, lucha por sacar adelante a su hijito. En cuanto a la experiencia con la lectura, inicialmente Mario lloraba. Yo le hablaba y él simplemente lloraba. Me alejé un poco de ellos, pero él se sentía incómodo. Trataba de zafarse de los brazos de la mamá. Fue difícil llamar su atención. Luego llegó al escenario la abuelita y vi cómo el niño se sintió más cómodo con ella. Mario se tranquilizó y empezó a escuchar la voz de su abuela y a mirar las imágenes. Así pasaron un buen rato. Entonces nuevamente me acerqué. Por una parte, Mario ya había tomado su tetero y por otro lado, parece que se siente más cómodo con su abuelita. Comenzamos a leer el libro La familia, que le interesó mucho. Lo leímos 3 veces. Otro libro que leímos es Cosas rojas. Cuando leíamos estos 2 libros, Mario movía con insistencia los pies y balbuceaba, como si quisiera decir algo. Después le tomé de las manos y comencé a pronunciar su nombre, a señalarle y nombrarle a la mamá y a la abuela. Las 3 le cantamos la canción debajo de un botón hasta que se quedó dormido. Al parecer le gusta la música. Le repetimos debajo de un botón. Hasta allí el relato de Maritza. Y yo agrego: en el relato de Maritza, la creación del ambiente de lectura está atravesado por los libros, la oralidad, la música, las canciones tradicionales y sobre todo la escucha, la demora y la disponibilidad. Una bibliotecaria que está tratando de leer a Mario, leer sus gustos, sus necesidades, sus tiempos, también los de su mamá.
Una bibliotecaria que genera un espacio de lectura en el que todos pueden ir construyendo confianza paso a paso, hasta entregarse a la participación más genuina. El tiempo psíquico del adulto se pone a disposición del niño para acompañarlo en su propio proceso de construcción mental. En este caso, el tiempo psíquico de la bibliotecaria también se puso a disposición de la madre de Mario y de su abuela y ayudó a construir una experiencia de lectura, canto, arrullo, voz y ternura, de esas que provocan huellas psíquicas vitalmente enriquecidas. En su relatoría de la segunda sesión con Mario, Maritza agrega: Mario estaba feliz, parece que ya tomó confianza, no lloró, tampoco pidió tetero, le encantó jugar con los otros niños. Al despedirnos, la abuelita me preguntó si lo podía traer mañana. Le dije que por supuesto, aunque tenemos la sesión de lectura con Mario los sábados en la mañana. Le dije que no había problema, que ellos son bienvenidos todos los días a la biblioteca. Y siguen los registros de Maritza, y cuando Mario tiene 8 meses, Maritza celebra lo siguiente en su bitácora: ya no hace falta que venga la abuela. La mamá viene solita con su hijo, no falta nunca. Y cuando empezamos la sesión, es la mamá la que dice, la que empieza cantándole una canción de la hormiguita en el cuerpo, o es la que comenta algo sobre el libro que se llevó y lo que pasó con el bebé, y ella misma empieza a elegir libros para su hijito. Y es una mamá de 14 años que estaba aislada del mundo de la maternidad, que estaba absolutamente aislada de la lectura, que no tenía herramientas para relacionarse con su hijo. Eso para mí es una superdemocratización de la lectura, de los libros y una protección también de la crianza, ¿no? Me parece que lo traje como ejemplo porque es algo que existe, es algo colombiano, ¿no? Y bueno, seguramente hay otras experiencias que también ya están produciendo esa democratización y ese cuidado, porque también pensando en esto, no toda mamá y todo papá sabe leer un libro. Y tal vez el trabajo de la biblioteca es producir esa mediación y que los lectores sientan que la biblioteca es su casa, es su lugar de confianza, es su lugar de referencia. Acaba de pasar. Aló, aló, allá. Me fui. Me acaba. Aló, aquí. Me acaba de pasar escuchándote que me fui a ese lugar, que estuve conectada con esa mamá, con ese relato, que me conecté con la magia de esto que nos estabas leyendo. Y ahí hay como varios elementos en lo que ustedes mencionan. El primero es cómo no puede pensarse en democratización sin educación, ¿cierto? O sea, cómo de la mano de pensarse que el libro sea asequible para todo el mundo, tienen que existir unos procesos de formación inicialmente para los papás o los cuidadores, ¿cierto? Como que el libro solo que llega a casa no dice nada, si no tiene un sentido en la vida, si no hay una posibilidad de acercarse a él desde un lugar de la propia representación social que el papá, la mamá o el cuidador hace. Ahí hay un elemento muy potente y es que, claro, podemos pensarnos como ciudad en entregar muchos libros y que los niños, a mí me encantaría, se me fui a la imagen también del día que nacieron mis hijos, si la enfermera llegara, no sé, con el termómetro y con el libro que me mandó la alcaldía sería una cosa muy hermosa, pero para mí que amo la lectura y que escribo y que estoy en contacto con mis hijos desde chiquitos con la lectura, pues tiene un sentido. Pero una mamá, como decía ahorita Marcela, en un contexto de precariedad es posible que el libro llegue el día diga, no, cámbiame esto por una libra de arroz, por unos pañales. ¿Usted para qué me va a traer un libro si yo lo que necesito son pañales? Entonces, ahí hay unas condiciones iniciales que tendrían que permitirse y que tendría que permitirle también a quien acompaña. Bueno, y hay un proceso y un trabajo muy grande que tenemos quienes creemos que es posible también transformar el mundo desde la lectura. Entonces ese es un primer elemento. Y el segundo, que Marcela lo mencionaba y que es muy potente, es cómo pensarse, y que también está en el relato, y es como
la lectura como un suceso vital, ¿cierto? O sea, como que así como necesitamos comer, jugar, brincar, necesitamos tener conexión con los libros y necesitamos que estas historias nos lleguen y nos potencien otras formas que van más allá, no solo de lo biológico, sino también de la imaginación, de la posibilidad creativa, de la posibilidad transformadora y de todo esto. Entonces ahí hay en esto que ustedes nos están contando unas potencias maravillosas. Muchísimas gracias. Y queremos entonces también reconocer, y aquí voy a empezar por María Emilia, es qué experiencias exitosas conocen vinculadas a la lectura, a las infancias y las políticas públicas en América Latina, a partir de la experiencia que has tenido, a partir del recorrido tan importante que has hecho por varios países. Bueno, ¿qué podemos aprender nosotros aquí en este distrito frente a esas experiencias que tú ya conoces? Bueno, esto que yo acabo de leer, yo no sé si podría hablar de experiencias exitosas. Yo al término éxito le escapo bastante, ¿no? ¿Qué es lo exitoso? ¿Cómo se mide lo exitoso cuando hablamos de experiencias tan subjetivas y profundas como son la lectura, ¿no? ¿Qué experiencias valiosas podría decir, ¿no? A mí esto que acabo de leer, yo lo considero una experiencia muy valiosa. Yo no tengo hoy el registro de qué ocurrió en estas bibliotecas, que fueron muchísimas, se formaron cerca de 600 bibliotecarios, pero esa experiencia en sí misma, pensar la distribución de libros en las bibliotecas, pensar un plan para que todas las familias se sientan invitadas, o sea, no que vengan, que se sientan invitadas, salir a buscar a cada familia para que llegue a la biblioteca y producir este tipo de encuentros, yo creo que eso es una experiencia sumamente valiosa y es colombiana. Bueno, en la experiencia que yo coordino, digamos, en un centro infantil, universitario, público, yo también creo que esa es una experiencia muy valiosa y que de alguna manera funciona como un pequeño faro que ayuda a otras instituciones a pensar que esto es posible, que tenemos un presupuesto súper pequeño y sin embargo hacemos muchas cosas para recuperar los libros, que los libros salen en préstamo todo el tiempo y no nos da miedo quedarnos sin libros, porque en todo caso si nos quedamos sin libros es porque se armó la biblioteca de los niños en su casa y tendremos que empezar a generar otras situaciones, pero el derecho a tener libros en su casa es un derecho fundamental. Y también porque lo que yo voy viendo en el proceso con nuestros niños, que pasan 3 años con nosotros, desde los 45 días de vida hasta los 3 años, es que se convierten en lectores y lectoras exquisitos, exquisitos en su expertise, en su interés, en cómo leer y tener libros es una cuestión prioritaria en su vida personal, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una experiencia muy valiosa y pensaría también en algunas experiencias en México, algunos asesoramientos que he hecho en México, por ejemplo, algo con la Secretaría de Educación Pública. Educación inicial en México es 0 a 3 años, ¿sí? Niños de 0 a 3 años. Y en un momento, cuando a fines de 2017 sale un nuevo programa de educación inicial, en ese programa del que yo participé pusimos muchísimo énfasis en los libros y la lectura. Sobre todo, por un lado, recogiendo esto que nosotras estamos diciendo, ¿por qué no leer desde bebés? Esto es un derecho, esto alimenta toda la vida de los bebés y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, pensando que México, como muchos de nuestros países, son países que registran baja tasa de lectura en las personas en general. Entonces, si queremos revertir eso, empezar desde la primerísima infancia y que los centros infantiles o las distintas instituciones que reciben niños de 45 días tengan muy buenas bibliotecas y procesos de mediación es fundamental. Entonces, ahí en ese momento se empezaron a comprar sistemáticamente libros para 0 a 3 años. México tiene una tradición muy importante de compra de libros, pero a partir de preescolar. Y para esos libros que se compraron para las bibliotecas de los niños de 0 a 3 años, yo escribí una guía que se llama Mi Primera Biblioteca, que está destinada a las mamás y a los papás, a las familias de todos los niños mexicanos que asisten a esos centros, ¿sí? Se imprimieron tantas que yo no quiero decir una cifra porque seguro me voy a equivocar porque es tan escandalosa la cifra de muchos que a mí me parece imposible, entonces la voy a decir mal. Se imprimieron muchísimos y se le entregó uno a cada familia en las instituciones que tomaron más seriamente ese proceso, haciendo un tallercito, una tarea de mediación. Y en la guía, por un lado, les contamos cómo creemos que leen los bebés y los niños muy pequeños y por qué leen los bebés y los niños muy pequeños. Y además,
exponemos algunos de los títulos más significativos que van a encontrar en la biblioteca de su centro infantil y hacemos una reseña de ese libro. Pero no solo una reseña que dice quién es el autor y cuándo se editó, sino una reseña que dice, fíjese lo que pasa en esta página, ahora mire lo que pasa en la página 4. ¿Se dio cuenta de cómo funciona este libro? Le contamos qué es un libro álbum, le contamos cómo leer un libro sin palabras y demás. Entonces, ese es un intento, digamos, de producir a nivel de política pública esta mediación que democratiza el acceso al libro, porque la mamá y el papá, primero, está muy invitado a llevarse un libro de la biblioteca del centro infantil. Segundo, tiene la guía para pensar cómo hago para leer un libro sin palabras. ¿Por qué tengo que cantarle este libro de canciones? O sea, ¿qué significado tiene eso, no? Entonces, esos son algunos ejemplos que podría dar de experiencias valiosas, diría. Y por si alguien quiere buscar esos materiales, la guía Mi Primera Biblioteca está en la web y se puede bajar libremente. También hay un material que escribí para el Ministerio de Educación de mi país, cuando teníamos Ministerio de Educación, porque con el nuevo gobierno no tenemos Ministerio de Educación, que estuvo dedicado a educadoras comunitarias. Y ahí hicimos esto, un proyecto aliado con salud, en el cual las educadoras comunitarias recibían una formación sobre la lectura con niños muy pequeños, se entregaban libros, pero además en el kit que recibían las familias que iban a tener a sus bebés en los hospitales públicos, venía sabanita, algún juguete, pañales y un libro de regalo, ¿no? O sea que yo creo que todos estamos pensando un poco en eso y que es muy importante poder concretarlo. Aló. Marcela, más que experiencias que ya María Emilia nos ha dado como un sondeo, ¿tú crees, qué te sueñas, qué piensas que tendría que pasar en esta ciudad para que tengamos una experiencia muy positiva alrededor de esta democratización y de este acceso temprano a la lectura? Yo creo que ya tenemos muchas experiencias y en Medellín se nota. Yo, pues, digamos, desde que empecé a ejercer mi carrera como bibliotecóloga, promotora de lectura, que me he recorrido casi todos los colegios de esta ciudad y este departamento, puedo dar cuenta de que Medellín, con toda esa propuesta de los parques bibliotecas, de las bibliotecas público-escolares, de la alcaldía, de lo que aportan las casas de compensación como Confama y Confenalco, hay un gran avance. Y uno se da cuenta, es una ciudad que lee y que escribe. Un espacio, miren, teníamos 3 grandes eventos del libro y se nos ocurrió otro, pues que además es maravilloso, porque precisamente, digamos que cuando yo estoy en clases con mis estudiantes de medicina, yo siempre, que la mayoría no quieren ser pediatras, o sea, es una especialidad en decadencia, y cuando yo les pregunto por qué no quieren ser médicos de niños, ellos dicen, es que es muy difícil. Yo, como le digo, claro, yo a un paciente pequeñito no le voy a decir, y tiene cefalea, no, uno adecua el lenguaje según, pues también siempre el destinatario, y lo hace uno cuando escribe, o quienes escribimos para niños, siempre pensamos en eso. Y hay un montón de respuestas que ellos dan, y a mí me preocupa mucho, porque cuando uno se devuelve a la etimología de la palabra infancia, viene del griego infantia, pues in, que es la negación, o sea, sin, y fon, o fantia, que viene de fon, de voz, o sea, etimológicamente infancia significa el que no habla, el que no tiene voz. Entonces nosotros a estas alturas seguimos no dándoles la palabra a los niños. ¿Quiénes escriben literatura infantil? Los grandes. Somos nosotros los que cogemos, claro, leemos su contexto, leemos sus historias, o tal vez retratamos nuestra propia infancia, que por eso me parece muy bonito cuando estaban leyendo la historia de Mario, porque es que esa mamá tiene 14 años, es una niña, ella está siendo otra, pues se está beneficiando de este proyecto, y cuando sea una mamá de 40, 50 años o una abuela de 60, está volviendo a vivir la infancia cuando está leyendo con ese niño. Porque si uno se pone a mirar el lugar de la infancia en Colombia es tristísima. Justamente ayer dando un curso de niñez con los chicos de medicina, yo les decía, ustedes se han fijado en los contextos de nuestra infancia, y empecé a hacerles una radiografía les empecé a preguntar por sus miedos, si recordaban algún miedo de chiquitos, y decían a la oscuridad, cuando mi mamá se iba y me dejaba solo. ¿Y cuáles son los miedos de los niños de ahora? Y empecé a entregarles cifras de medicina legal, pues digamos que es el contexto en el que yo trabajo, y empecé a decirle, uno de los grandes monstruos de los niños es el abuso sexual.
Cada 7 minutos en Colombia un niño es abusado sexualmente por un familiar o un amigo del familiar. Desnutrición, y empecé a entregarles las cifras. Anualmente mueren más de 100 niños de hambre en Colombia. Sí, trabajo infantil y así, como con cada uno de esos tópicos que están detrás de nuestros niños y niñas. Y eso es impresionante, toda esa ausencia que hay, esa voz que no les damos y que seguimos sin permitirla. Si nosotros volvemos a coger, porque yo siento que Medellín ha tenido un gran auge de escritura, de bibliotecas, de promoción de lectura, pero qué rico uno hacer un ecosistema más potente. Por ejemplo, los hospitales. Nosotros actualmente en el Hospital Alma Mater, que es el hospital de la Universidad de Antioquia, estamos creando una biblioteca. Bienvenidos sus donaciones de literatura para la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Y estamos haciendo proyectos de biblioterapia con pacientes de oncología, con los camilleros que todo el día llevan y traen muertos. Estamos haciendo capacitaciones con el personal de salud para que lleven el medicamento, pero además lleven un libro recetado por los médicos. ¿Qué tal si fuera al revés y empezáramos primero por eso? Porque entonces yo lo que les decía es, no quieren ser pediatras y desdeñan del sexto semestre, que es donde ven niñez y adolescencia. Odian ir al trabajo con familias, odian ir a los jardines, y yo les decía, ¿quiénes van a ser esos adultos? Esos pacientes adultos que ustedes van a recibir como especialistas son esos niños enfermos física y mentalmente, o sea, deberíamos prestar más atención. Por eso creo que los libros tienen que estar en ese desarrollo inicial de toda persona, y creo que tiene que estar en todos los ciclos de la vida, pero que lográramos un engranaje tan bonito de todos los sectores, salud, comercial, las bibliotecas, las librerías, las editoriales, porque hay muchos temas que revisar, que tal vez ya no nos podamos detener, pero por ejemplo el tema de la censura, o sea, cuántos libros y qué temas los papás desdeñarían. No, yo no quiero que le entreguen ese libro que habla de tal cosa a mi niño o a mi niña. Entonces me sueño muchas ideas, pero que creo que es un proyecto al que de verdad hay que apostarle con toda la certeza. Bueno, entonces vamos así cerrando este diálogo, agradeciéndoles mucho a quienes participaron hoy. No sé si tenemos tiempo para preguntas, no tenemos tiempo para preguntas, hablamos demasiado. Bueno, yo solo quiero cerrar recordando, sí, 2 cositas. Bueno, ¿no quieres decir una cosa? Bueno, recordando que estamos en este espacio de cátedra abierta, que es la primera cátedra que se realiza, que se van a seguir realizando en muchas más en la ciudad, con esta intención de empezar a pensar cómo hacemos que esta postulación sea real, la democratización del libro y estos sueños que hoy compartimos de poder que los libros y que la lectura y que la posibilidad de leer en familia, de crear vínculos, de construir nidos hermosos para acompañarnos y apapacharnos desde la lectura sean posibles. Y aquí, pues, como lo conversamos, eso implicará un esfuerzo conjunto de todos los estamentos y pensar que la democratización no es solamente entregar un libro, sino poder generar procesos educativos, incluyentes, amplios y, bueno, y que permitan que nos acerquemos a este maravilloso mundo desde el primer momento de vida. Emilio. Solo quería agregar que pensar en esto, que el desarrollo infantil es integral, es biológico, psicológico y cultural. Y cuando no pensamos en esta democratización, cuando no pensamos tan profundamente en las familias con bebés y niños pequeños que no tienen acceso a los bienes culturales, estamos dejando por fuera algo imprescindible en el desarrollo humano, que es el aspecto cultural del desarrollo. Entonces ahí hay una fuerza enorme en pensar desde Cátedra Abierta esa democratización. Aplauso, por favor, para nuestras invitadas. Agradecemos a nuestras invitadas, a ustedes por asistir y a las entidades que hacen posible este Festival del Libro Infantil, el Distrito de Medellín con su Secretaría de Cultura Ciudadana, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto, y a nuestros grandes aliados Confenalco y Confama.